permanecer en el mercado 2 años y lograr ahora un récord Guinness. ¿Qué tuvo de especial este álbum, según ustedes? In your opinion, what was the special thing that This Is War had that made it possible to have it living in the market for 2 years and all this success with the shows and everything? I think one of the main things was, our family out there, our fans, having them on the record and having them participate in the recording process and throughout the touring experience. Una de las cosas más importantes fue el poder involucrar a amigos y familia dentro de la grabación. Eso fue algo que hizo como un detalle muy, muy particular del álbum. Hola, buenas tardes, Alejandra García, EBS. Hola, Alejandra. ¿Cómo estás? Bien. Mi pregunta sería, ¿han pensado en algún momento de su carrera hacer un disco que sea grabado en México con canciones en español? Sí, chiquita. In translation, have you ever thought in doing an album recorded in Mexico, live or studio or anything? I would love to. I mean, I think Mexico is one of my favorite places in the entire world, and it would be incredible to make an album here. It would be a very passionate and exciting record. Sería una idea que les gustaría en algún momento. Es un lugar que es muy emocionante y seguramente sería como un disco muy, muy apasionado. Hola, ¿qué tal? Blanca de Live Magazine. Sabemos que en su álbum This Is War tocan temas como es la guerra y sus consecuencias. Sin embargo, si tuvieran la capacidad de impedir una guerra, ¿de qué manera lo harían? We know that the album This Is War touches themes about war and all that. But if you had any chance to stopping the war, what would you do for that? I mean, what would you do? I mean, This Is War is an album about conflict, but you can't discuss conflict without discussing peace. Silence. You can't discuss conflict without discussing peace. So it's very much an album about both of those things, about conflict and about resolution. Obviamente This Is War habla sobre el conflicto, pero no puedes hablar del conflicto sin hablar sobre la paz. Entonces es por eso que el concepto del álbum también habla de ambas cosas, del conflicto y de la solución. Hola, Angélica Rodríguez, de Esquizofrenia, Canal 22. Sabemos que esto es un culto, ¿no? Esa es una broma con el grupo. Una pregunta, queríamos saber cuál es el nuevo video con el que nos va a sorprender Bartolomé Cubbins y cuándo va a haber información acerca del video Artefact. First she started stating that this is a cult, so she will say that. And she asked, what did she say? This is a cult. Okay. Just to introduce herself, and he asks that what would we expect as a new video from Bartolomé Cubbins? What will be in the next video? And she asked about the video Artefact. We are making a feature-length film about the making of This Is War. It's called Artefact, and we're actually yesterday I was editing in Los Angeles, so that's an ongoing project. Our last video was called Hurricane, and it was very much kind of like how do you say pornography in Spanish? Pornografía. It was, it was a very sexual clip, but I think that Hurricane will probably be the last video for this album. I would love to make a video for every song, but that is impossible. Buenas tardes, Fernando Rosales de la revista ¿Quién? Bueno, nada más, rápidamente para la traducción, hablan de que el último, con Bartolomé Cubbins lo que está trabajando es justo el video de Artefact, que es una película de larga duración sobre la grabación de This Is War. Justo estuvo hace unos días editando sobre ese video. Y el último video que hicieron fue el de Hurricane, que tenía mucho contenido pornográfico, mucho contenido sexual. Y ese va a ser el último video al momento para This Is War. Le gustaría hacer muchos videos para todas las canciones, pero eso es imposible. Buenas tardes, Fernando Rosales de la revista ¿Quién?
están acostumbrados a tocar en los mejores escenarios del mundo. En esta ocasión que van a tocar en el Festival EXA de León, que es una de las ciudades más importantes de México, ¿cómo se sienten? Y no sé si a lo mejor sepan algo de esa ciudad. Where you are used to playing in really big cities, and now Sunday you're playing one of the main cities in Mexico, that is León. How do you feel about that? And if you have any reference about León? Oh, we love seeing new places. I mean, in Mexico City's been a fun place to play. We played in Guadalajara. Did we play show? Guadalajara. Yeah, and it'll be nice to go to Leon. It's we're interested in seeing the entire country. So very very happy about it. Very excited, and really glad that we finally got back. Bueno, básicamente ellos les encanta, les disfrutan mucho tocar, descubrir nuevas ciudades, así que están contentos con el hecho de poder conocer León. Ya han tocado en Guadalajara, en la Ciudad de México, y siempre ha sido divertido, esperan que León también lo sea. Y bueno, pues están muy emocionados por el hecho de poder tocar ahí y regresar a México. Por acá Mariana de Estilo DF. Okay, you know what I want to do in a minute is I want to take a picture of all of you and then put it on Twitter. Okay, so everybody stand up and we can do a picture with Daniel, but after this question, okay? ¿Cómo ha sido su evolución como banda desde sus inicios hasta ahora que se han convertido en una banda muchísimo más popular para el público? What has been your evolution as a band since you started and now that you have become one of the favorites of the audience? I mean, evolution-wise, we're constantly growing, we're constantly changing. We're not really interested in repeating ourselves, and I think that the future will continue down that same path. You know, we always want to do something different, challenge ourselves creatively, and do something different all the time. Yeah, and I think it's an automatic thing that happens when you're part of those things. You take a risk and change. Bueno, que como parte de la evolución siempre han tratado de cambiar, de estarse reinventando todo el tiempo y de ponerse nuevos retos. Eso es lo que bueno, tomo que en el futuro seguirá el camino por allí. Y bueno, yo nos comentaba que es una parte natural de todo esto para poder seguir adelante. Okay, let's do a Twitter picture. Is that okay? But you guys have to stand up like you did before and take your photos. Okay, you ready? Come here, Daniel. Get up here. Daniel's going to take it.